ventrículo izquierdo. Y es dominante si la descendente posterior o interventricular que dijo vuestro compañero lo da la coronaria derecha. La coronaria izquierda es un tronco, el tronco de la coronaria izquierda más o menos es 1 centímetro y después de 1 centímetro da 2 lados. La rama descendente anterior, que es la principal, y de ahí salen las marginales, las diagonales, las septales, ¿no? Y la circunfleja. Y la circunfleja, que también está en su rama pronta marginal izquierda, y después da vuelta, y si es dominante, va a dar a la descendente posterior. Pues si es, a ver, chicos, a la Willy. Willy. Segundito, ¿qué siete? Ya pues. No me digas, ¿dónde está el equipo? ¿Que no has venido? ¿No has venido? ¿Cuándo vas a venir? Ya. Ya, Willy, no me avisas, entonces, vamos. Ya. Ya. Ya, Willy, ya, listo. Entonces nos vemos, un abrazo. Estoy en la sesión. Sí, sí. Bueno, entonces la circunfleja da a la rama marginal y luego se da la vuelta e irriga la parte lateral del ventrículo izquierdo. Entonces la anterior, la parte anterior, básicamente y septal del ventrículo izquierdo, y la parte lateral, y si es dominante ya lo hemos mencionado. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes, solo imaginariamente, este es un territorio irrigado por esta arteria y se produce una obstrucción en esta ramita, ¿no? Entonces toda esta zona no va a irrigar, es igual que una chacra no le llega agua. ¿Qué va a pasar con las vegetales o lo que tenga esa chacra? Se va a comenzar a marchitarse. Entonces nosotros en pocos segundos comienza a producir un desbalance del aporte y la demanda de oxígeno, porque sigue latiendo todo eso, por esta parte no le llega sangre. Entonces, ¿qué va a producir? Es que desbalance del aporte y la demanda. Y si en horas no le llega, necrosis, o sea, como como si se marchitara esa zona, ¿no? Pues lo mismo pasa. Entonces, si la obstrucción es acá, pues todo este territorio, él sería el que está en peligro. Entonces, lo que tenemos que hacer, en otras palabras, es desobstruir esa arteria por esa desbalance del aporte. Y ahí hablaba su compañero en que había 2 síndromes coronarios agudos. Entonces, la isquemia de cualquier zona se produce por una obstrucción dentro de las arterias coronarias. ¿Y qué ha mencionado nuestro compañero? ¿Cuál es la principal patología de estas? La aterosclerosis. Si dejamos que la aterosclerosis avance, estas ramas que son 3 milímetros, 4 milímetros y en algunas partes 1 milímetro, se van a obstruir. Y obstruyendo no va a dejar paso de la sangre. Entonces, por eso es importante el aporte de oxígeno a los territorios. Y la aterosclerosis, que es la enfermedad. Ya hablábamos del electrocardiograma, bueno, el electrocardiograma ellos han hablado, la onda P, despolarización de las aurículas, complejo QRS de los ventrículos y la repolarización, la onda T, ¿no? Y hablaban del segmento ST y el punto J
que es, normalmente esta se llama línea isoeléctrica, es la que marca el papel del electrocardiógrafo, y cada subida o es una onda o es un complejo o es, ¿no?, un segmento. Entonces, eso lo van a hacer en séptimo, no es punto de partida de nosotros, pero ya lo han hecho en segundo o en tercero, lo que es el electrocardiograma. Entonces el electrocardiograma nos va a indicar la despolarización de las aurículas, de los ventrículos, y el punto J, que es la unión entre la despolarización de los ventrículos y el segmento ST. Para la repolarización se puede elevar o se puede disminuir. Entonces hay gente joven en la que puede estar un poco alto y se llama punto J alto, elevado. Pero también cuando hay síndromes coronarios agudos, esto se va a producir alteración. Y a eso se llama la lesión. La lesión. Aprovechando el electro nada más, ¿no?, que han puesto acá, la lesión. Entonces, si hay subresnivel, o sea, si se va arriba, es una lesión subepicárdica. Y si hay hacia abajo, es una lesión subendocárdica. Pero también esto puede ser alterado en la onda P. Si la onda P se vuelve negativa, ya también se llama isquemia. Isquemia sub hacia abajo epicárdica, lo inverso a esto era hacia arriba epi, ahora la T hacia abajo es epi. Entonces isquemia subepicárdica, y si se hace picura sería una isquemia subendocárdica. Entonces eso es importante porque la lesión y la isquemia se pueden ver en el ST. Estamos aprovechando solo las diapositivas de nuestros compañeros, pero lo importante es que ellos hablan sobre síndrome coronario agudo de frente. Pero recuerden que si hay enfermedad aterosclerótica en las arterias, quiere decir que no llega sangre a diferentes territorios, puede haber un dolor por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Que en reposo, cuando está latiendo el corazón 60, 70, 80, 10, 100 latidos por minuto, no siente nada el paciente. Pero ¿qué pasa si hace actividad física? Entonces, este territorio, todo el músculo cardíaco necesita, porque el organismo necesita más gasto cardíaco. Entonces manda la orden y el corazón necesita más frecuencia cardíaca. Entonces, si necesita más frecuencia cardíaca, necesita toda esta zona distal que le llegue más oxígeno. Pero como no le llega, este necesita más oxígeno, necesita más demanda de oxígeno, pero el aporte es pobre, porque tiene una enfermedad aterosclerótica, porque no le llega a la sangre. Entonces hay un desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno. ¿Y qué les hemos dicho? Cuando no llega adecuadamente, ¿qué produce primero? Isquemia. Y eso va a producir una sintomatología que es el dolor. Entonces, hay pacientes que pueden tener estos criterios mayores, pero hay pacientes que han tenido a los 80. Mi abuelita se ha muerto a los 80 de infarto. Eso es más alejado. No te digo que no tengas riesgo, pero es un poco más alejado. También debes tomarlo en cuenta, pero no tanto. Pero si murió antes de los 65 por un ACV, un infarto, todo, puede ser que su hija o su hijo tenga riesgo. Entonces, lo que dicen las guías realmente dice primer grado. ¿Y de primer grado quiénes son? Papá y hermanos. Incluso abuelos te dicen no. Pero yo les pongo hasta abuelos porque ahí he visto historias familiares. Mis tíos, pero ya no es tan directo en tu sangre. Papás y hermanos es lo principal, puedes considerar abuelos. Y los otros criterios son los diabéticos, que ahora yo pensaría que sería un criterio mayor, los obesos, los sedentarios, las mujeres ya después de la menopausia y también pues los antecedentes de esta enfermedad coronaria, pero tardía, ya no temprana, ya después de los 65 en la mujer y después de los 55 en el varón. Y ahí menciona nuestra compañera pues todos los factores y las causas de la muerte y la etiología, ¿no? Pero la mayoría son por aterosclerosis. Y habló sobre la fisiopatología nuestra compañera, ¿no? Pero su discurso aquí, que yo no veía porque ella estaba en espaldas y todo, veía su espalda, ¿no? Pero decía que el aporte se oxigena, disminuye la alteración metabólica y hasta la necrosis miocárdica. Lo mismo que les he dicho, lo ha repetido muy bien nuestra compañera. Pero eso es lo importante, ¿no? Y si la luz es oclusión de más del 70%, pues son sintomáticos, y menos de eso son asintomáticos o poco sintomáticos, y es crítica o severa si es más del 90%, ¿no? Y aquí dio también
Yo diría su fumada, ¿no? Pero es la misma que yo les voy a dar ahora. Entonces, la aterosclerosis es la enfermedad más importante y eso bloquea el flujo sanguíneo y eso va a producir hipoperfusión y eso va a producir lo mismo que ha dicho nuestra compañera, alteraciones metabólicas, solo que yo no estoy tapando a nadie, alteraciones electrofisiológicas, dolor precordial que ya es después, ¿no? Ella muy bien lo ha dicho que las alteraciones metabólicas, pues recuerden que el corazón necesita oxígeno y si no lo llega, pues disminuye el rendimiento energético, produce acidosis local, falla de la bomba sodio y potasio, que es una de las principales, y la de calcio, ¿no? Y eso hace que haya un aumento intracelular de calcio y eso va a producir alteraciones electrocardiográficas y electrofisiológicas y eso va a producir arritmias, ¿no? Eso es lo que he mencionado. Y también alteraciones estructurales en la célula que pueden ser reversibles o irreversibles, lo que es la necrosis, ¿no? La muerte celular. Y las alteraciones electrofisiológicas, pues la baja del potencial de reposo por esta pérdida de potasio intracelular. Recuerden que el intracelular es más el potasio que el extracelular, y cuando aumenta el automatismo y facilita los focos ectópicos, quiere decir que hay una alteración en el potasio, cambia la velocidad de conducción y origina zonas de conducción lenta, y estas conducciones lentas van a producir fenómenos de reentrada y eso va a producir arritmias cardíacas importantes, ¿no? Y esto pues origina todas las arritmias. Y también ha mencionado que esto recién produce el dolor y es el parámetro clínico que nosotros vamos a medir. Pero recuerden que hay pacientes que sí pueden manifestar, la mayoría, pero hay pacientes problemáticos que tienes que tener mucho cuidado. Uno son los ancianos, que muchas veces no tienen ese dolor o tienen un dolor atípico en otra parte. Los diabéticos de larga data y cuando no, que diga, y las mujeres. Entonces, las mujeres también pueden tener un dolor torácico atípico. Tienes que tener cuidado en esos tres grupos porque puede ser que se confundan, ¿no? Doctor, pero usted me ha dicho que es opresivo y el señor o la señora o el diabético dice que no, que le duele aquí o en la mandíbula o en el cuello. Pues no se olvide que estas manifestaciones son importantes. Y las alteraciones hemodinámicas que se fundamentan en dos aspectos básicos, en la contracción y relajación alterada, ¿no? Y esa es la isquemia, y la motilidad de los segmentos fibróticos, y que hace una hipoquinesia, una quinesia o una disquinesia y origina el fallo de bomba, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, todo lo que ha mencionado nuestra compañera, créanme, porque sí está de acuerdo. Ya vino nuestro compañero y dijo la clasificación de los síndromes isquémicos, coronarios, ¿no? Pero eso es lo más importante. Entonces, ya saben, hay una angina estable, hay una angina que se puede inestabilizar, esa es una definición. Otra es un síndrome coronario agudo, donde hay la ruptura de la placa teromatosa y va a producir agregación plaquetaria, ¿no? Coágulos y todo, y antiagregantes y activación del sistema de la coagulación y obstrucción. Entonces, ese se llama síndrome isquémico coronario agudo. Había dos, ST elevado y ST no elevado. El ST elevado, que ha dicho nuestro compañero, con obstrucción total de la arteria, y el ST no elevado con obstrucción parcial de la arteria. En los dos casos el tratamiento es muy similar, ¿no? Solo hay una diferencia. Lo ideal en el ST elevado cuando la obstrucción es total es abrir la arteria, llevarlo a un cateterismo cardíaco o reperfundir, que pase la sangre inmediatamente por esa obstrucción, ¿no? Pero ahí vienen los fibrinolíticos y eso van a ser en serio. Y lo otro es los ST no elevados, que también tienen una fisiopatología muy parecida y donde en los dos se debe darle carga antiagregantes plaquetarios, porque si hay agregación plaquetaria, el tratamiento sería antiagregantes. Si hay activación del sistema de coagulación, anticoagulantes. Si hay ruptura de la placa teromatosa de la aterosclerosis, estabilizadores de placa, estatinas. Y después los demás beta bloqueadores y otras cosas. Entonces, de ahí van a sacar más o menos, sabiendo la fisiopatología, el tratamiento, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues los diagnósticos, cómo se hacen, y ya han mencionado tres parámetros importantes, ¿no? Que ha dicho vuestro compañero. Uno es el dolor típico,
2, los cambios enzimáticos, ya han hablado de las enzimas y de la troponina, y 3 son los cambios electrocardiográficos. Entonces, con 3 de estos, con 2 de estos tres hacen un diagnóstico de síndrome isquémico coronario. O sea, puede tener dolor, cambios enzimáticos, o puedes tener dolor, cambios enzimáticos y cambios eléctricos, no electrocardiográficos. O puedes tener, no hay dolor, pero sí hay disnea, digamos, pero sí tiene cambios eléctricos y de enzimas. Entonces, la combinación de 2 de los 3 estos. Entonces ya hablaron ahí sobre un poco de isquemia silente, ¿no? Habló de la situación de la isquemia silente, ¿no? Los factores de riesgo y cómo se van a dar estos. Hablaron sobre las exploraciones físicas y complementarias, el diagnóstico y el síndrome de trombosis y la... Es que en la placa vulnerable hay gran cantidad de núcleo lipídico, pero la cápsula fibrosa es muy delgada y se puede romper. Las que más se rompen son estas, pero las que más obstruyen son estas, y también lo mencionaba nuestro compañero, entonces no vamos a repetir. Y la elevación del ST que hablaron, angina inestable. ¿Hay otra definición de angina inestable? Sí. Cuando hay un síndrome coronario agudo, viene el paciente con dolor, ¿no? Pero el paciente le tomas enzimas cardíacas y salen negativas, pero hay doctor que le pasó entre el nivel del ST o T negativas, ya tiene cambios electrocardiográficos. Hay dolor, ya tiene 2. Pero las enzimas salen negativas, repiten las enzimas 1, 2, 3 horas después, 6 horas, 12 horas después, hasta 24 horas y negativas, también se llama angina inestable. Es otra forma de angina inestable, pero existe. No se olviden esa definición en semiología porque es importante, ¿no? Y que puede ser en reposo generalmente o con actividad física, ¿no? Y si es que las enzimas salen positivas, ¿no? Las troponinas especialmente, ya no se utiliza, antes utilizábamos CPKMB, que últimamente ya no lo estamos utilizando. Otras enzimas cardíacas son la mioglobina, que antes se utilizaba, ¿no? Entonces ya lo estamos dejando, pero algunos laboratorios todavía tienen IPITE, ¿no? Combo enzimático. Pues recuerden que la troponina es la que más tenemos que utilizar, la ultrasensible sería lo mejor porque es mucho más moderna, y si estas troponinas se elevan y deben hacer una curva enzimática. ¿Qué es curva enzimática? Se va a elevar hasta 48 horas y después va a bajar. Si hace eso, es un infarto agudo del miocárdio. Si se eleva, solo hay una alta y después baja todo de frente, puede ser una injuria miocárdica, ¿no? Que no llegó al infarto. Pero para que sea infarto, las enzimas tienen que elevarse y después disminuir. Esa es una curva enzima. Si no existe eso, olvídense, no vamos a tener el infarto agudo del miocárdio. Porque muchos pacientes llegan a UCI viejitos de 80, 90, 100 años, no se intubas, están ahí, les pides troponina, sale alto. Pero sale chiquitito y todo el rato chiquitito, todo una semana, 2 semanas, 3 semanas, y eleva por un poquito y no ha hecho la curva. Esa es una injuria miocárdica. Eso quiere decir que sus arterias sí tienen aterosclerosis, pero no ha llegado a romperse y no ha hecho un infarto. Entonces no se olviden de la injuria miocárdica. O los renales también, ¿no? Que muchas veces en los renales hay un poco de eliminación difícil por el riñón de la troponina, que siempre se elimina por la sangre, y pues, en este caso por el riñón, y como son renales y no hay insuficiencia renal, se queda un poco alta la troponina. Entonces tú le pides por un caso, me dolía el pecho y le pides troponina alta, y tú dices infarto, y después le sigues pidiendo y sigue el mismo varios días. Entonces eso no es un infarto, no es un síndrome coronario. Entonces, hay 2 síndromes coronarios agudos, han dicho nuestros compañeros, los ST elevados, en los que hay obstrucción total de la arteria coronaria, ¿no? Y ese es el más grave, el más peligroso, pero y que hay que darle tratamiento y que hay que romper esa obstrucción, y eso se llama un fibrinolítico, y los ST no elevados o sin elevación del ST. ¿Cuál es lo más importante de todo lo que han escrito? Solo la sintomatología, ¿no? Solo la sintomatología. Es semiología, yo no sé qué tratamiento, ¿no?
pueden hacer un poco de diagnóstico, exámenes auxiliares, pero la sintomatología. Y tú puedes diferenciar semiológicamente un ST elevado de un no ST no elevado. El examen. Por eso, con examen físico, con clínica, con semiología, puedes diferenciar un ST elevado de un ST no elevado. ¿Sería con EKG? Por eso, con EKG sí. ¿Sin EKG puedes? No, difícil, no se puede. No me la he puesto, por eso le estoy preguntando. Entonces, sí, no se puede. Es difícil, es la misma semiología. Entonces, tú no puedes saber, si no tienes un EKG, si es ST elevado o es ST no elevado. Entonces, tienes que tomar un electrocardiograma. Y eso es importante. Por eso les estoy diciendo desde ahora, cuando terminen de medicina y vayan a un internado, especialmente al CERUM, deben pedir un electrocardiograma, porque muchos pacientes vienen con dolor de pecho y tú puedes dejar pasar algunos síndromes coronarios agudos y otras veces pensar en que tiene síndrome coronario agudo y no tiene nada. Entonces es importante. Pues la fisiopatología es similar y la elevación del ST no difiere en la sintomatología con el DT, salvo el signo de Levine o Levine, que es un dolor intenso retroesternal, opresivo con la mano en garra en el centro del pecho, que podrías estar pensando en un infarto de miocardio, y eso sería un ST elevado. Pero sería, entre comillas, porque no se diferencia, ¿no? Y lo que tú debes hacer, pues, el paciente, si hay una obstrucción total de la arteria coronaria, como dijo bien vuestra compañera, o con vuestro compañero, creo que fue vuestra compañera, si hay obstrucción, quiere decir que en esa zona se rompió y dejó de pasar la sangre. Entonces lo que esta se ha llenado por colaterales. Lo que hay que hacer inmediatamente es destruir eso. Esa obstrucción es como si hubiera habido un derrumbe en un túnel, y lo primero que tienes que hacer es mandar maquinaria para abrir ese túnel y que deje pasar el flujo de carros, ¿no? Igual acá el flujo de sangre. Y ahí lo que tienes que hacer es un cateterismo, que es este estudio. Pintan la arteria y luego ponen como una delgadita, pasan y luego ponen un catéter y insuflan. Y es como si dentro del túnel que había derrumbe ponen una malla que se insufla y todas las rocas lo ponen a los costados. Todo el infartado lo pone a los costados y por ahí pasa la sangre. Eso se llama angioplastia coronaria o un stent coronario. Es el stent coronario lo ideal, lo primero que deberíamos hacer. Pero como cuesta, como no hay en todas partes del mundo, ¿no? Y es difícil, lo primero que hacemos es, vemos esto, no tenemos, va a pasar más de 1, 2, 3, 4 horas hasta que le podamos poner ese stent coronario, 24 o 48 horas, pues mejor le pongo un medicamento que diluya la sangre. Ya estoy adelantando un poco de ese tipo, pero es importante. Entonces en el ST elevado doy un fibrinolítico, o sea, que destruya la fibrina y toda esa, y las plaquetas y todo, para que deje pasar la sangre. Y eso se llama fibrinólisis, que tiene criterios para administrar, tienes que saber si puedes o no puedes administrar. Entonces hay criterios para administrar ese fibrinolítico, contraindicaciones absolutas y relativas, y viendo eso si le administras, ¿no? Y hace que pase la sangre inmediatamente el fibrinolítico y después lo llevas a un cateterismo cardíaco. Ahora, si estás en una zona donde tiene cateterismo cardíaco, bueno, ahora lo primero que entra es el cateterismo y abrir la arteria coronaria. Eso es en el mismo que en el síndrome ST elevado y produce la obstrucción, pero en este ST elevado es total de la arteria y generalmente son arterias más grandes de inicio, ¿no? En el ST elevado. O sea, no ve la curva enzimática, pero que aquí en el ST elevado no la necesitas. Si tú tienes dolor del pecho, le tomas un eléctrico y está hacia arriba, fibrinolizas o mándala a un cateterismo cardíaco y a reperfundir la arteria. Eso se llama reperfundir. El tratamiento inicial es reperfundir. En el ST no elevado es dolor torácico, le tomas y estratifica el riesgo y no lo fibrinolizas. Si lo fibrinolizas está contraindicado, lo puedes matar. Entonces esa es la gran diferencia. En el ST elevado clínicamente no hay diferencia. Ahí lo ves la obstrucción, ahí supradesnivel del ST, ves esto, elevación del ST, o algunas veces un poco más difícil, unas tepículas y debes trombolizar.
Y después da todo lo demás, aspirina, clopidogrel, estatinas y todos los antiagregantes planetarios, anticoagulantes, todos los demás. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Y vuestra compañera habló un poco de los criterios de escargosa y ya pues no hablamos, ¿no? Y los síndromes coronarios crónicos, que bueno, son los pacientes con obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Pero en forma crónica, y que poco a poco puede estar avanzando y puede dar una miocardiopatía o un corazón invernado, ¿no? Algunas veces son poco sintomáticos, algunos vienen por arritmias, ¿no? Y después vas a hacerle una ecografía y tienen baja presión de hierro. Los factores de riesgo son los mismos para la enfermedad aterosclerótica, ¿no? Y las manifestaciones son, como ya he dicho, dolor opresivo retroesternal, que se irradia al cuello, o sea, lo mismo, pero que generalmente se desencadena con una actividad física y se alivia con el reposo, ¿no? Ahí está la angina estable, la vasoespástica y la angina microvascular, ahora se llama MINOCA o INOCA, ¿no? Que es el MINOCA, es el infarto miocardio, pero cuando entran al cateterismo cardíaco, todo pintan las arterias y toditas están bien, no ven obstrucción, pero ha hecho elevación de enzimas cardíacas. Buenas noches. Rocío, ¿cómo estás? Dime. Déjamelo coordinar mañana con el doctor Gamio. Yo tenía un paciente, pero vamos a ver. Ya, entonces descansaremos este 20. Como ya viene el 24, teníamos. No poner, porque sí tengo pacientes. Pero ya les ponemos por las próximas semanas. Muy bien. Listo, pues. Ya lo sé. Gracias. Ya, gracias. Entonces, no se olviden de enfermedad microvascular en MINOCA y la MINOCA, porque hemos tenido una señora de 64 años que estaba con dolores y no le hicimos caso por el tratamiento o no le hicieron caso. Y después, cuando estaba en Lima, le vino más intenso, lo llevaron al hospital, parecía que había alteraciones electrocardiográficas, ese infarto, entraron al cateterismo y, sorpresa, no había nada, no había lesión, pero ya había elevado enzimas y todo. Y en la ecografía también la lesión era mínima. Hoy día le hemos hecho la ecocardiografía, no sé si con vuestros compañeros o llegaron tarde, pero hicimos la ecocardiografía de esa señora y tenía buena fracción de eyección, una lesión mínima en alguna zona que ya viendo con un segundo plano, ¿no? Entonces un MINOCA, una enfermedad microvascular, que también aparece más en las mujeres. Que las arteriosclerosis debe estar en los vasos muy pequeñitos que ya ni se pintan en la cineangiografía, en el cateterismo cardíaco. Cosas que pueden llegar al infarto y entonces ahí hablaron sobre la angina crónica estable y habló sobre lo que es la clasificación de los canadienses, ¿no? Que era similar al NIHA, pero con dolor torácico, ¿no? Y angina, básicamente, muy similar. Y esta pues angina microvascular, que es la que han hablado, ¿no? Exploración física, ¿no? Básicamente no hay una diferencia importante. Y bueno, cuando hay un síndrome coronario agudo y SST elevado, la primera clasificación es la de Philip y Kimball. Sirve para los dos, pero básicamente este es para el ST elevado, ¿no? Es más frecuente que lo utilicemos ahí, en el ST elevado. Y se dice, ¿por qué es importante? Como ha dicho vuestro compañero, porque si no tiene signos de insuficiencia cardíaca, o sea, no tiene tercer ruido, no hay crépitos, en la placa de tórax está limpiecito, 5% de mortalidad. Si tiene KILIP2, quiere decir que tiene signos de insuficiencia cardíaca, puede haber crépitos en las bases o una radiografía ligeramente congestionada, ¿no? 10%. Pero si hay edema agudo del pulmón, 40%, y shock cardiogénico, 85% o más, 90%. Esa es la estratificación para ST elevado, y el ST elevado, el chiquitito que dice ahí, la escala de Grace, que lo mencionó nuestro compañero, ¿no? La escala de Grace. Entonces, básicamente, el TIMI se utilizaba antes para el ST elevado, se está dejando de usar. Ya no lo usamos, las últimas guías ya no lo recomiendan, pero sí hay para el ST elevado un TIMI, ¿no? Y exámenes complementarios. Entonces, lo más importante, pues
saber que la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad multiarterial. La enfermedad aterosclerótica no solo ataca los vasos del corazón. Si estamos hablando en este caso del corazón es porque nos indica así la programación que hemos hecho. Sin embargo, esta enfermedad aterosclerótica puede estar en el cerebro y te da las mismas manifestaciones, solo que cerebrales, con microinfartos cerebrales, todo. Entonces hay aterosclerosis que está en todas las partes. Si eso te da en los intestinos, le van a llamar trombosis mesentérica. Si eso te da en las piernas, enfermedad arterial periférica. Si te da en el corazón, infarto agudo de miocardio. Si te da en el cerebro, accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Los DCBs, CCBs, lo que quieran llamar. Entonces es una enfermedad multisistémica y que en este caso estamos hablando porque su localización está en el corazón. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, vamos a dar los exámenes que tanto querían ustedes. Recuperación.